Dios le bendiga mucho, iglesia. En esta preciosa semana continuamos con nuestro estudio sobre el tema de la doctrina de la iglesia. En la semana pasada comenzamos el estudio de la historia de la iglesia del primer siglo y en esta semana vamos a continuar ese estudio bajo un título muy interesante. Vamos a tener una enseñanza muy interesante. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la autoridad de la iglesia. El tema de esta semana es sumamente interesante, no se lo pierda, vea el video hasta el final y vamos a comenzar este tiempo en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por una nueva semana, Señor, para aprender más de ti, de tu reino, Señor, en esta tierra. Gracias te damos, Señor, por permitirnos ser parte de tu iglesia. Yo te ruego, Dios mío, que esta enseñanza sea de provecho y de bendición para todos aquellos que la escuchen. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, Dios mío. Sé tú ministrándonos, Dios mío. Te damos las gracias y te decimos amén. La autoridad de la iglesia. Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 18. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos sanarán. Alabado sea el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se le apareció a sus discípulos durante 40 días. Estuvo yendo y viniendo y estuvo apareciéndose a ellos durante ese tiempo aproximado, antes de ascender a los cielos. En ese tiempo le estuvo dando orientaciones y mandamientos. Primero les dijo que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y que por lo tanto debían de permanecer en Jerusalén hasta que eso ocurriera. También les dijo que debían de hacer discípulos a todas las naciones y que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Les dijo también que iban a recibir, que en su nombre ellos iban a hacer prodigios y milagros, iban a echar fuera demonios, sanar a los enfermos, tomar serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les iban a hacer mal alguno. O sea, en su nombre iban a predicar el evangelio y iban a tener autoridad para eso. Les dijo una serie de cosas. También se le apareció a sus discípulos, a 7 de ellos mientras estaban pescando. Se le apareció a Tomás para fortalecer su fe. Se le apareció a aquellos caminantes que iban camino a Emaús. Se le apareció a muchas personas. 500 de sus discípulos lo vieron en vida después de haber muerto. O sea, nuestro Señor Jesucristo hizo una aparición específica con algunos de sus discípulos, pero hizo una aparición clara, y en su aparición dio órdenes y mandamientos. Y me recuerda mucho el pasaje de Juan capítulo 14, cuando Jesús les dijo: no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, y dijo: y Él os recordará todas las cosas que os he enseñado. ¿Verdad que sí? Entonces aquí Jesús está nuevamente diciéndole: acuérdense lo que les dije, vendrá, recibiréis poder. Y ahora también les está diciendo: en mi nombre van a hacer todas estas cosas. Claramente Jesús les está diciendo: yo me voy, pero yo enviaré a alguien para que continúe la obra que yo voy a hacer por medio de ustedes. Ya yo hice mi función, ya yo hice mi trabajo, ahora ustedes van a continuar lo que yo empecé. Nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia autoridad para hacer una serie de tareas y asignaciones divinas. Gloria al Señor en esta tierra. He hablado sobre esto en otros videos, más hoy voy a introducir un poco la lección a lo que vamos a estar viendo en los videos posteriores. Vamos a comenzar con la pregunta: ¿de quién recibe la iglesia su autoridad? La iglesia recibe su autoridad del Padre a través del Hijo. Si leemos en Juan capítulo 5, versículos 19 y 27, dice así: Jesús le dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El verso 27 dice: y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, la iglesia recibe su autoridad del Padre a través del Hijo, por la presencia del Espíritu de Dios en medio de ella. Dice Juan capítulo 14, de 15 al 18. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. Alabado sea el Señor. ¿Para qué es su autoridad? A la Iglesia se le ha dado autoridad ministerial sobre 3 áreas fundamentales, sobre las cuales a su vez se sostiene su ministerio en esta tierra. Es importante destacar que la Iglesia no fue puesta en esta tierra para gobernar un reino o un estado terrenal, sino más bien para preservar o comunicar los intereses del reino de Dios a este mundo impío y pecador. La Iglesia ha sido puesta en esta tierra para servir. ¿De qué manera? Bueno, para testificar del poder de Dios, para testificar del Evangelio y para testificar la justicia de Dios. Y estas son las 3 asignaciones divinas para las cuales le fue dada autoridad a la Iglesia. Autoridad sobre el orden físico y el mundo espiritual, autoridad sobre la predicación del Evangelio de Cristo y autoridad para juzgar el pecado, para perdonar y para perdonar al pecador. Dice Marcos 16, versículos 17 al 18. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, mundo espiritual. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Orden natural, autoridad sobre el orden físico y el mundo espiritual. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios también en Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Autoridad sobre la predicación del Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Finalmente dice Juan 20, 23. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Autoridad para juzgar el pecado y para perdonar al pecador. Saben, amados hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Estamos nosotros como iglesia realmente ejerciendo nuestra autoridad dada por Dios? ¿Realmente no la creemos? ¿Realmente creemos que podemos hacer esas cosas? ¿Que podemos echar fuera demonios? ¿Lo creemos? ¿Que podemos sanar a los enfermos? ¿Realmente lo creemos? ¿Tenemos la suficiente fe para hacer mover montañas como la Biblia enseña? ¿Qué se está viendo en las iglesias? Cultos emocionantes en donde la gente atribuye el poder de Dios a una música bonita o una música muy alta, o gente cayéndose al suelo. En medio de la adoración se pueden ver muchas manifestaciones del Espíritu Santo, sí, pero muchas veces no estamos hablando del poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando en medio de ese mover del Espíritu Santo se manifiesta un endemoniado, muchos incrédulos creen que es una actuación. Otros se van del lugar. Otros no entienden lo que están pasando. Otros esperan a que el ministerio de liberación haga su trabajo. Amados hermanos, ¿qué ministerio de liberación? Eso no existe en la Biblia. A todos se nos ha dado autoridad, a todos. Para no tenerle miedo a los demonios. Para no dudar en que nuestra oración, por medio de nuestra oración, Dios pueda sanar a un enfermo. ¿Estamos realmente convencidos o entendemos realmente la magnitud de la autoridad que Dios ha depositado en nuestras vidas como iglesia, en nuestro ministerio? Tenemos que recordar para qué fuimos puestos en esta tierra y qué armas el Señor nos dio. Dice la palabra del Señor que el Señor nos dio autoridad sobre el orden físico y el mundo espiritual. Los demonios se nos iban a someter, así como se sometieron ante los discípulos de Cristo en alguna ocasión. Los enfermos
se iban a sanar, así como se fueron sanos por el testimonio de los apóstoles. Y de eso vamos a hablar después. Pero asimismo, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en vida, la gente dice, no, pero ese era Jesús. Ese era Jesús, pero era un hombre también. Eres Dios, 100% divino, pero también era 100% hombre. Al igual que nosotros, podemos hacer lo que Él hizo porque el ministerio de Cristo lo ha heredado su iglesia. Y si nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús, podemos hacer todas esas cosas. Aún más si el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, presidiendo todo asunto del reino de Dios en esta tierra. Por lo tanto, ¿cuál es su autoridad? ¿Estás convencido de ella? Como iglesia, ¿estás convencido de que tienes autoridad para hacer esos prodigios y milagros? Y no solo prodigios y milagros. Se nos ha dado autoridad en la predicación del Evangelio. ¿Sabe, amado hermano? Cada vez que venga alguien, usted no tenga miedo, ¿sabe? El apóstol Pablo decía, no me avergüenza el Evangelio, pues es poder de Dios. Con todo el respeto del mundo, no podemos tener miedo de decirle a una persona, de confrontarla con la realidad con la que está viviendo. Estás en pecado. Te vas de cabeza al infierno, estás expuesto al fuego eterno. Es mejor decirle eso que llegue al final de su vida y se halle en el fuego eterno y diga, bueno, a mí nadie me lo dijo. Sí, hubo una iglesia que te lo estuvo diciendo mucho tiempo y una historia de 2000 años que no se puede borrar. Amado iglesia, ¿realmente lo hacemos? ¿Predicamos el Evangelio sin temor al que dirán? ¿Sin temor a las críticas y a las burlas o al rechazo? ¿Saben? Dios le dijo al profeta Jeremías, no tendrás amigos, no tendrás esposa, no tendrás a nadie que te apoye, porque el profeta Jeremías fue llamado a hablar la verdad a un pueblo rebelde. Todos lo odiaban, nadie le gustaban las profecías de ese hombre, como nadie le gustan las profecías que la iglesia tiene que predicar. Iglesia amada, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Realmente nos estamos comportando como iglesia? ¿Estamos haciendo uso de la autoridad que Dios nos ha dado? Tenemos autoridad para decirle al perdido, estás expuesto a las llamas del infierno. Estás expuesto al fuego eterno. Arrepiéntete porque estás en pecado. Cristo quiere hacer algo nuevo en tu vida. Tenemos autoridad para hacerlo. La gente dirá, ¿quién eres tú para imponerme tu fe? Yo soy un ministro del nuevo pacto y he recibido autoridad de lo alto para decirte esta gran verdad. Pero también tenemos autoridad, dice la palabra de Dios, para perdonar al pecador y condenar el pecado. Podemos decir, el pecado que tú estás cometiendo te va a llevar directo al infierno. Podemos hacerlo sí, sin miedo a ofender a nadie. ¿Acaso Juan el Bautista se mordió la lengua para decirle a Herodes que estaba pecando al tomar la mujer de su hermano? ¿Acaso Jesús se mordió la lengua a llamar hipócritas a los fariseos? Tenían autoridad dada por Dios para ello, para condenar el pecado, confrontar al pecador, y si éste se arrepiente, tenemos autoridad para perdonarlo. Criticaban a Jesús porque éste perdonaba los pecados de los que estaban arrepintiéndose, mas Jesús es Dios, y en nosotros hay una persona divina que es el Espíritu Santo de Dios, que nos da autoridad en el nombre de Jesús para hacer lo mismo que hizo Cristo. Para aquel que se arrepienta de los pecados, decirle, tus pecados te son perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, si usted tiene autoridad hasta para perdonar pecados por la sangre de Cristo, entonces, ¿cuál es el temor al ejercer y hacer uso de nuestra autoridad como iglesia? Pensemos en esto. Amén. 3 primeros acontecimientos de la primera etapa de la historia de la iglesia del primer siglo. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, la promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta era la promesa que Dios le dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Lo segundo que pasó fue el empoderamiento, el cumplimiento de esa promesa. Hechos capítulo 2 versos 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Ese empoderamiento, esa promesa de Dios de que iban a recibir poder, se cumplió ese día en Pentecostés. Alabado sea el Señor, porque todos estaban unánimes juntos esperando con fe
lo que Dios les había prometido. Les había dado autoridad y les dijo: esperen a que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, para que Él venga con toda autoridad de lo alto, para que ustedes puedan hacer la misión que harán en mi nombre. Gloria al Señor. Y ese mismo día, el testimonio de los apóstoles, en este caso del apóstol Pedro. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y yo quiero detenerme en este momento de testimonio, principalmente del apóstol Pedro. Justo después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, de haber recibido la promesa con toda la autoridad de lo alto de nuestro Señor Jesucristo, se levantó y habló con voz fuerte. Un humilde pescador que pescaba a orillas del mar de Galilea, oriundo de Capernaum, ahora estaba en Jerusalén, predicando el evangelio de Cristo a todos los judíos que habían venido del mundo entero para celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta del fin de la cosecha. Estaba él con el resto de los discípulos, eran como 120 en aquel aposento alto, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. Aquel lugar se estremeció al punto de que todas las personas que estaban alrededor tuvieron que ir específicamente a la casa donde ellos estaban, porque se preguntaban qué estaba pasando allí. Resulta ser que cuando todos estaban reunidos, que vieron a los apóstoles hablando en otras lenguas, que vieron a los discípulos de Cristo hablando en otras lenguas, ellos empezaron a burlarse, diciendo: están ebrios, están borrachos. Entonces el apóstol Pedro se levantó y les dijo: no estamos borrachos, no estamos ebrios, sino más bien que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Esta es la promesa que Jesucristo nos prometió. Aquel Cristo que ustedes crucificaron, les decía a los judíos, aquel que ustedes llevaron a la cruz, que ustedes llevaron a la muerte. Aleluya, gloria al Señor. Los confrontó con su pecado, hablando con las profecías del profeta David, del salmista, hablando con palabra de verdad, con palabras directamente dadas por el Espíritu Santo, y muchos, los que oyeron, estaban aterrorizados y tuvieron tanto temor que dice la palabra del Señor que ellos le preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Y ahí fue cuando el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y conviértanse de sus pecados a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que ese día aquel pescador de peces por fin ejerció la autoridad que Jesucristo le había dado cuando lo llamó a ser pescador de hombres. Tomó su red física no, su red espiritual, la lanzó al aire. Y ese día se convirtieron con su mensaje como 30,000 personas. Poco tiempo después ejerció la autoridad que había recibido de lo alto para sanar la condición física de un paralítico a la puerta de la Hermosa. En ese precioso capítulo del libro de los Hechos, capítulo 5 me parece que es. Y ese día, por la conmoción de aquel acontecimiento y su predicación nuevamente, se convirtieron otros 5,000 personas. Y así comenzó la iglesia de Cristo. Así comenzó a crecer la iglesia de Cristo y comenzó a expandirse. La persecución vino y comenzaron a expandirse. Y el evangelio fue predicado en todo lugar. El apóstol Pablo fue llamado a los gentiles. Y eso lo vamos a ver en su momento. Pero grandes cosas y prodigios para donde quiera que un cristiano pisaba, ponía la planta de sus pies, donde quiera que el evangelio era predicado, enfermos eran sanados. Los enfermos se levantaban, los demonios salían corriendo, el Espíritu Santo descendía sobre aquel lugar, había gran avivamiento. Felipe en Samaria, Felipe con el etíope, Esteban, el primer mártir, siendo martirizado por causa del evangelio de Cristo, los apóstoles siendo azotados. Había gran pasión y denuedo, al punto que la gente en el mundo gentil estaba conmocionada, y los judíos los judíos judaizantes no podían creer lo que estaba pasando. Tuvieron que por un momento echarse para atrás por el temor de estar luchando en contra de Dios, mas no podían entender ni podían aceptar lo que estaba pasando.
no entendían de dónde salía esa autoridad. Al punto que en el mundo entero los judíos se decían, estos que están trastornando el mundo entero también han venido acá. Iglesia amada, eso es lo que tiene que decir este mundo perdido. Donde sea que tú plantes la planta de tus pies, el mundo tiene que decir, estos que están trastornando el mundo entero están aquí también. Nuestros gobernantes tienen que decir, nuestros políticos tienen que afirmar que los que estamos trastornando el mundo entero están también en medio de esta nación. ¿Dónde está tu autoridad, iglesia? Usted y yo somos embajadores del nuevo pacto, ministros del nuevo pacto. Estamos en esta tierra para servir de testigos, no para otra cosa. Este es el mensaje que quería traerle a la Iglesia de Cristo en esta semana. Y se vienen grandes cosas porque vamos a estar desglosando cada uno de estos contenidos, cada una de estas asignaciones divinas y estos rangos y estas áreas de autoridad. Así que los invito a seguirme y nada, vamos a orar. Padre Santo, gracias por la autoridad que tú nos has dado y la oportunidad de servirte en este tiempo. Nos ponemos en tus manos para que esta autoridad sea usada sabiamente, Padre, y como conviene. Yo te ruego que tú nos quebrantes para no creernos superiores a ti, sino más bien herramientas en tus manos y tu habitación. Te ruego, Padre Santo, que nos sigas usando con poder. Te doy las gracias y te digo amén. Dios les bendiga a todos. Nos vemos la semana que viene.